Y dicho esto, vamos a empezar un poco con esta disertación que vamos a hacer sobre la crisis del capitalismo y que procuraremos que tenga un encadenamiento para poder comprender en toda su extensión lo que está sucediendo, lo que nos está sucediendo como trabajadores y como trabajadoras, el análisis que vamos a hacer de esa realidad y los planteamientos que vamos a realizar para atajar esa realidad. Para ello vamos a utilizar una cosa que es muy sencilla, que es el sentido común, y que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la racionalidad humana, se llama el método científico. Es decir, vamos a utilizar la ciencia para trasladarla al mundo de la realidad, analizar la realidad sociológica, económica, política y moral con el método científico, es decir, con el método de la observación de los hechos, examinar esos hechos, analizarlos, encontrar las causas y que detrás de cada causa haya una pregunta, haya otra causa y logremos una explicación que realmente podamos entender lo que está sucediendo y podamos acabar fundamentalmente con todo ese discurso de la mentira, el discurso de la manipulación y el discurso de la corrupción. Todos habréis oído hablar de que estamos en una crisis económica profunda, una crisis económica que, a decir desde las instancias del poder político, los gobiernos, y desde las instancias del poder económico, las empresas, es una especie de crisis que no han explicado las causas de ella. No han explicado las causas. No la han analizado. Y además se muestran incapaces de dar una solución. Dicho esto, parece ser que la crisis económica es como un sistema económico incapaz de que podamos comprenderlo desde el punto de vista humano. Nos lo está presentando como una crisis sobrenatural, como una crisis de la naturaleza, con unas explicaciones religiosas y donde todos dicen luchar contra la crisis, pero sin explicar causas, sin relacionarlas, sin analizarlas y sin dar soluciones. Dicho esto, que sería el discurso oficial, nosotros vamos a coger la realidad por los datos. En primer lugar, cuando nos hablan de crisis económica, ¿de qué nos están hablando? Fundamentalmente nos están hablando de la crisis de su sistema económico. Su sistema económico es el capitalismo. Ellos quieren confundir capitalismo y economía. Ellos quieren mencionar la crisis no por el nombre real que tiene, que es crisis del capitalismo, sino nos hablan de crisis económica. Como si la crisis económica no tuviera nada que ver con el sistema económico único, dominante e imperante que existe en la actualidad en el mundo y que se llama capitalismo. Tanto en su vertiente de mercado o de propiedad privada de los medios de producción, con cierta intervención del Estado, como en su vertiente de propiedad pública de los medios de producción, que sería el capitalismo de Estado, y con rasgos también del capitalismo de mercado. Ellos quieren salvar su sistema económico de esta responsabilidad, y por eso nunca hablan de crisis del capitalismo. Hablan siempre de crisis económica. Y es más, ya incluso no hablan ni de crisis económica, hablan de la crisis. Pero todo ese discurso forma parte para confundir, manipular y sobre todo mentir sobre la realidad. Y todo eso tiene que tener sus preguntas, sus explicaciones y sus razones de ser. En primer lugar, han determinado que la crisis del capitalismo surge en el verano o se manifiesta en el verano del 2007. Pero, ¿por qué ellos dicen que la crisis del capitalismo se manifiesta en el verano del 2007? Porque empiezan a decir que hay una crisis del sistema financiero provocado a su vez por una crisis del mercado inmobiliario
y provocado a su vez por unas hipotecas que llaman subprime o hipotecas basura. A ese colapso del sistema financiero a nivel mundial, provocado según ellos por la crisis del sector inmobiliario, lo llaman crisis del capitalismo y que ha tenido unas consecuencias a nivel mundial que puede provocar el colapso económico a nivel mundial. En primer lugar, la primera disertación que tenemos que hacer es que para los gobernantes del mundo de la política, que son los gobiernos, para los gobernantes del mundo de la economía, que son las instituciones capitalistas y las empresas, no existe crisis económica si más de 1.000 millones de personas están en el paro, si más de 3.500 millones de personas viven con €1 al día, si más de millones y millones de niños mueren por enfermedades, si más de, sin dar cifras, cientos de millones de personas están subempleadas y si más del 20% de la población en los países desarrollados está en la pobreza absoluta. Eso, que históricamente es un hecho, y los datos de la realidad económica y social así lo atestiguan, para los gobiernos del mundo y para los gobiernos del capitalismo, eso no representa ninguna crisis económica. Solamente dicen que representa crisis económica si los bancos, las aseguradoras, las industrias del automóvil y las industrias inmobiliarias no son capaces de tener las cuentas de resultados multimillonarias que venían teniendo. Es decir, que millones de personas se mueran de hambre todos los años por falta de recursos económicos no es crisis económica. Y que 2,5 millones y medio de privilegiados, que vamos a denominar aristocracia del poder y del dinero, nos continúen en el año 2008 y en el año 2009 ganando cientos de miles de millones de pesetas o de euros, eso sí que constituye una crisis económica. Esto nos tiene que hacer llegar a una primera reflexión. Y es que desde los gobiernos políticos y desde los gobiernos económicos hay distintas consideraciones sobre la crisis económica porque hay distintas consideraciones sobre la naturaleza humana. Hay distintas consideraciones sobre la humanidad porque ellos entienden que existe crisis económica si afecta a una minoría privilegiada que es la aristocracia del poder. Y no existe crisis económica si a millones de personas están en la absoluta indigencia. Por tanto, desde ese punto de vista, la humanidad no tiene los mismos derechos. La humanidad no tiene la misma consideración desde el punto de vista humano. Dicho de otra forma, ellos consideran que hay categorías humanas, que hay categorías sociales, o dicho en términos clásicos del análisis político, existen clases humanas. Solamente ellos van a considerar que hay crisis económica cuando afecte a la clase social dirigente, dominante o rica. Pero mientras históricamente la crisis económica afecte como afecta a miles de millones de personas que no formen parte de la aristocracia del poder y del dinero, no existe crisis económica. Por tanto, la primera conclusión que sacamos del análisis que desde los gobiernos del mundo y desde los gobiernos de las empresas es que consideran a la sociedad dividida en clases sociales. Aquellos que tienen derecho a disfrutar de la riqueza y aquellos que no tienen absolutamente ningún derecho a disfrutar absolutamente de nada. Y en base a eso han articulado unas medidas de política económica y de política fiscal para solucionar de una forma inmediata a través de más de 10 billones de euros, digo billones de euros, para ayudar a la banca, a las aseguradoras, a la industria del automóvil y a las industrias inmobiliarias. Con menos del 1% que ha costado las ayudas a esa aristocracia del poder y del dinero, se hubiera podido solucionar los problemas de hambre, de enfermedades, de infraviviendas y de falta de recursos para miles de millones de personas.